Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos ya en la cinturita de la semana, miércoles 10 de octubre. Este día estaremos hablando de un padecimiento que muchas personas que están en casa ya lo conocen, lo han escuchado, conocen a alguien que lo ha tenido, porque es muy frecuente, el síndrome del túnel del carpo. Este día conoceremos sus síntomas, por qué se da, cuál es el tratamiento, qué es lo más importante, en fin, todo al respecto. Veamos la cápsula y luego les comento con quiénes contamos en el set ahora. El síndrome del túnel del carpo es una fuente común de adormecimiento y dolor de las manos. Aunque a menudo se asocia con movimientos repetitivos como teclear, este síndrome puede ser causado por muchas cosas. El nervio mediano viaja desde el antebrazo hacia el interior de la mano a través de este túnel en la muñeca. Este controla las sensaciones en el lado palmar de los dedos pulgares, índice y medio. También controla los músculos alrededor de la base del pulgar. Los tendones que flexionan los dedos de la mano también viajan a través del túnel del carpo. Estos se llaman flexores. Este síndrome ocurre cuando los tejidos que rodean a los tendones flexores en la muñeca se inflaman y hacen presión en el nervio mediano. Estos tejidos se llaman membrana sinovial, que es la parte que lubrica los tendones y facilita el movimiento de los dedos. Muchas cosas contribuyen al desarrollo del síndrome del túnel del carpo. Por ejemplo, la herencia, que es el factor más importante. Los túneles carpianos son más pequeños en algunas personas y este rasgo puede repetirse en las familias. El uso de la mano con el paso del tiempo puede jugar un papel, al igual que los cambios hormonales relacionados al embarazo. Ocurre más frecuentemente en personas mayores y con alguna condición médica de base, incluyendo diabetes, artritis reumatoide y desequilibrio de la glándula tiroides. Puede que este síndrome lo estés padeciendo y no sabes cuáles serían los mejores tratamientos o medicamentos adecuados para sanar este problema. Por eso hoy, en Salud TV, abordaremos el tema con nuestros especialistas. Bueno, quienes nos visitan este día, tenemos tres especialistas como siempre. El primero de ellos, probablemente al que acude la gente en el primer término cuando siente las molestias, es nuestro ortopeda, el doctor Juan Carlos Rodríguez Mejía. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar por acá. Espero pues el tema sea de mucho provecho para todos los televidentes. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Por primera vez nos visita especialista en neurocirugía, el doctor Alexander Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Doctora, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, un gusto. Bueno, y así es, pues vamos a estar hablando de esta patología, el síndrome del túnel del carpo. Realmente es más frecuente de lo que uno piensa, porque uno dice, bueno, conozco secretarias, conozco gente que trabaja en diferentes, o con la computadora, o con esto, que trabaja y que padecen de esto. ¿Quiénes padecen más? ¿Por qué? ¿Realmente el factor de riesgo es de tipo ocupacional o qué pasa, doctor? Ok, hay que definir primero qué es el síndrome del túnel del carpo, pues, y ahí vamos a entender a quiénes les puede estar sucediendo este tipo de problemas. Principalmente se define como una compresión que aprieta un nervio, el nervio mediano, y este se encuentra a nivel de la muñeca. Este nervio es el que controla y da la sensibilidad a la palma de la mano y a los primeros 3 dedos de la mano. Entonces, normalmente cuando se produce una compresión del nervio es cuando se produce el dolor, el entumecimiento, etc. Entonces, ¿a quiénes se les puede desarrollar este tipo de problemas? Principalmente aquellas personas que tienen mucha actividad con las manos, odontólogos, secretarias, por el uso del teclado, los operadores de sistemas, etc. En estas personas se puede dar. ¿Por qué? Porque en el síndrome del túnel del carpo, que se caracteriza por la compresión de este nervio, puede ser oprimido por otras estructuras que están aledañas al nervio, y entre estos son los tendones. Estos tendones, por el uso repetitivo o excesivo, con el caso de las personas que trabajan mucho con sus manualidades, pueden tener una tendinitis, es decir, una inflamación del tendón, y esto comenzar a comprimir al nervio, y por ahí aparecen los síntomas, que pueden ir desde muy leves hasta muy graves.
Muy bien, por lo tanto estamos hablando de personas que utilizan mucho sus manos en forma repetitiva, constante y que pueden llegar a inflamar estos tendones o todas las estructuras aledañas que van a ir a comprimir el nervio. Sí. ¿Sí? Entonces el problema se da por la compresión del nervio. La compresión del nervio es donde redunda todo el problema. Pueden haber otras causas o hay muchas otras causas, enfermedades como la artritis reumatoide, fracturas previas de la muñeca, de los 8 huesitos que componen el carpo, que es parte de la muñeca, y del radio, que es la articulación en la que está comprometida. Una pequeña desviación en el radio puede causarnos una compresión del túnel, disminuye la capacidad del túnel y por lo tanto causa una compresión. Por ejemplo, las fracturas de muñeca, que son muy comunes en personas mayores o también en personas jóvenes, puede darnos un túnel del carpo en un momento dado. Muy bien. También tenemos con nosotros, por supuesto, especialista en fisioterapia, la licenciada Arlen López. ¿Cómo está, licenciada? Hola, López? ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer poder estar acompañando en este programa tan interesante. Muchísimas gracias a usted. Bueno, fisioterapia ya vamos a ir viendo en el camino, como siempre es vital, es parte muy importante de la recuperación del paciente. Ahora bien, ya escuchamos entonces que todo radica en la compresión de un nervio, el nervio mediano. Ya cuando hablamos de nervio, probablemente a usted le cambia el chip en la cabeza y dice, bueno, ¿a quién consulto? ¿Le consulto al ortopeda? ¿Le consulto al neurólogo? Porque primero piensa en neurólogo. Ya cuando uno dice neurocirujano, la gente, no, el neurocirujano ya no, porque se me va a operar. Y así es, dice, ¿qué tal? En la mayoría de los casos así es. Cuando ya estamos hablando de opciones de tratamiento, lo primero a determinar es corroborar mediante un buen examen físico, una serie de exámenes si son necesarios, si el paciente está presentando o no de túnel del carpo. Si la compresión se verifica, por favor no tenga miedo, porque lo primero que debemos hacer es valorar un manejo conservador en todos los pacientes, y es ahí donde el personal, así como la doctora, el equipo de fisioterapia, nos apoyan en el manejo inicial de los pacientes. Fisioterapia, medicamentos, otra serie de mecanismos. Hasta que nosotros hemos verificado que el manejo conservador no le ayuda en el caso específico de cada paciente, valoramos entonces una opción quirúrgica, que es lo que ya vamos a discutir, llamada descompresión del túnel del carpo. Ahora bien, comencemos entonces, vámonos en el orden. Ya dijimos que los neurocirujanos no siempre van de entrada con el cuchillo para que la gente pierda el miedo. Y que, ¿cuáles son los síntomas? Porque yo puedo tener dolor, dificultad, pero realmente, ¿cómo voy a saber qué es el túnel del carpo el que me está molestando? ¿O cómo vamos a tener una idea? Doctora, tal vez ahí nos ayuda. Bueno, el inicio de todo el problema va a comenzar con adormecimientos, hormigueos, un poquito de falta de sensibilidad, principalmente en el pulgar, índice y el tercer dedo. Y esto también se puede acompañar con un poquito de entumecimiento en las manos. Y casi siempre el paciente lo va a manifestar cuando tiene actividad física con sus muñecas. Por ejemplo, que está en una posición sobre el teclado, con el mouse, o haciendo otra actividad. Por ejemplo, los odontólogos que ocupan muchas pinzas, casi todo el día pasan trabajando con eso. Entonces, ellos comienzan a sentir un pequeño adormecimiento. Más adelante pueden llegar a sentir el hormigueo un poquito más acentuado, esa sensación de entumecimiento un poquito más acentuada, comienza el dolor, disminución de la fuerza, y quizás al principio no es tanta disminución de la fuerza, sino más bien que el paciente refiere de que cuando está haciendo alguna actividad que inflige un poquito de fuerza al realizar, no es que sienta disminución de la fuerza, sino que en realidad lo que siente es dolor y por eso deja de hacer la actividad. Entonces siente la necesidad de hacer la actividad que está haciendo para evitar ese dolor. O sea, poco a poco, en cuanto a la gravedad, sí se va haciendo un poco más difícil. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de un nervio que le da la inervación, es decir, la función al músculo, si la compresión es muy fuerte, es grave o tiene mucho tiempo, también nos puede causar ya atrofia de los músculos de la palma de la mano. ¿A qué nos referimos con atrofia? Pues un músculo que no está muy bien estimulado comienza a perder masa muscular. En otras palabras, las manos, nosotros tenemos dos pequeñas eminencias, que es lo que significa que son músculos lo que tenemos ahí. Entonces los músculos comienzan a hacerse más planos en comparación de la otra mano, si no está afectada, que es muy común que estén afectadas las dos manos. Cuando no está afectada la otra y la comparamos, podemos ver que una mano se ve un poco más abultadas, que estas se llaman eminencias tenar e hipotenar, y la mano que está afectada se ve más plana. Entonces, eso es uno de los síntomas que pueden estar viéndose.
Doctor, vamos a ver, la gente puede pensar hormigueo. Cuando yo estoy acostada, se me duermen las manos. ¿Tendrá algo que ver o hay que hacer la diferencia? Sí puede relacionarse. Cuando las personas, y eso es muy frecuente como motivo de consulta, llega el paciente y me dice, doctor, lo que me terminó de convencer para venir a consultar es que en la noche me despierto con un dolor terrible en las manos y yo tengo que hacer este movimiento para poder lograr que la mano se me despierte y controlar el dolor. Eso es un síndrome del túnel del carpo de moderado a leve asociado a el reposo en la noche con una mala circulación. Eso es uno de los primeros síntomas, bueno, uno de los síntomas moderados más avanzados en los que la persona puede decir, necesito ver un especialista. ¿Puede ser unilateral o siempre va a ser bilateral o puede ser primero una mano después la otra? ¿Cómo se manifiesta, doctor? ¿Puede ser una, dos manos? Normalmente es la mano dominante, ¿verdad? La mano derecha es la que más se afecta, por lo mismo que decimos, una de las principales causas es el sobreuso de la articulación, en este caso pues obviamente la muñeca. Por ese sobreuso se puede dar más en esa, sin embargo puede ser bilateral. Recordemos que nuestra mano, dependiendo de cómo la utilicemos, la izquierda, pues también se puede ver afectado. Sin embargo, en pacientes que tienen artritis reumatoide, puede ser bilateral sin necesidad de eso. O enfermedades que son de depósito, ya sea de sales o algunas otras sustancias como líquidos, la amiloidosis, que es una enfermedad un poco rara, por decirlo así, no es tan frecuente, pero sin embargo, si la persona lo padece, va a tener la compresión en ambas manos. Muy bien. Arlen, cuando ya a la gente le dicen, bueno, esto puede ser una mezcla entre mala circulación y a lo mejor un síndrome del túnel del carpo, ¿qué ejercicios puede hacer la gente en casa o qué cosas puede hacer para comenzar antes de evaluar otro tipo de tratamientos o de llegar con ustedes a terapia? Sí. Bueno, primero me gustaría aclarar unos términos que nosotros en fisioterapia utilizamos, y es que todo lo que han mencionado los doctores sí son muy ciertos. Los dolores tienen sus síntomas del túnel del carpo, están muy asociados a los dolores de mano, muñeca, pero también cuando hacemos una evaluación en fisioterapia nos vamos un poquito más allá, porque casi siempre cuando el médico cirujano nos envía para un tratamiento previo antes de una cirugía, como lo mencionaba el doctor, nosotros tenemos la obligación de evaluar de dónde proviene este dolor. Y normalmente comienza en la zona de la espalda alta y cuello, y ahí comienzan las compresiones de nervio que producen adormecimiento a nivel del miembro superior a lo largo de todo el brazo, y posteriormente ya en etapas de moderado a severo ya podemos ver una compresión en el lado de la mano. Entonces, por ahí va. Me gusta esa idea, realmente tiene mucha razón, pienso yo. Bueno, los colegas ya lo vamos a estar discutiendo aquí, pero en realidad toda persona que ande con dolor de cuello, bueno, yo soy una que de pronto ando con dolor de cuello, de pronto esa misma mala circulación por los espasmos musculares, probablemente de ese síntoma de adormecimiento por la noche, y que en un momento dado puede llegar a dormírseme ambas manos. exacto. Entonces hay que ir buscando bien, pero vamos a estar ahondando más en eso cuando regresemos. Ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. En el mes de octubre, súmate al Rosa con Hospital y Laboratorios Centro Ginecológico. Aprovecha nuestros descuentos y precios especiales por el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Hospital Centro Ginecológico. Somos parte de tu vida. Estás viendo Salud TV. Este día estamos aprendiendo sobre el síndrome del túnel del carpo, y miren qué bonito porque la licenciada Arlen ya nos explicó también que aparte la evaluación de ellos también es muy completa, al igual que la del médico, y ellos van un poco más allá.
no sencillamente a dar la terapia que le han recomendado previo a una cirugía, sino que también buscan si hay otra causal de ese padecimiento que esté más arriba. Eso me gustó y creo que nos da pie a hablar un poquito más de diagnósticos diferenciales. Doctor, ¿qué otra cosa puede haber por ahí? Bueno, cuando estamos hablando de síndrome del túnel del carpo hay que descartar múltiples puntos de compresión desde el punto de origen de estos nervios, que es prácticamente la columna cervical. Estamos hablando de las porciones cervicales, las más importantes de las cervicales, número 3, 4, 5, parten las 6, y todo eso forman los nervios que van a llegar hasta la extremidad de nuestra mano. En cualquier punto de este trayecto, usualmente por la parte interna de nuestro brazo, puede haber una compresión, y como tal eso requerir evaluación para descartar que no solo sea la compresión en la muñeca. Por supuesto, eso es solamente lo compresivo. Hay también que descartar muchos trastornos asociados, como lo había comentado el doctor, enfermedades a nivel de colágeno, enfermedades degenerativas, osteoartríticas, procesos inflamatorios, los cuales pueden manejarse inicialmente sin necesidad de una cirugía, sino que se controlan las condiciones, se da el medicamento adecuado y esperamos entonces valorar la mejoría en el paciente. Por lo tanto, voy entendiendo que al final esto va a ser un diagnóstico, si bien no es cierto, no es como que de descarte, pero sí hay que descartar otras cosas, ¿cierto, doctor? Sí, como les mencionaba, pues el descarte que se hace es con las cosas más generales. Por ejemplo, en mi área, en la área de ortopedia, siempre se hace un poquito de comentarios o se les indaga a los pacientes que sí tienen enfermedades del colágeno, entre estas a la cabeza la artritis reumatoide. Otras enfermedades que pueden estar causando esto son las tendinitis a repetición, que pueden estar dándose en este tipo de pacientes, y en el caso que yo veo bastante frecuente son las fracturas o traumas que se pueden dar a nivel de la muñeca. Muchas veces en las personas jóvenes puede pasar desapercibido una fractura del carpo, que está compuesto por 8 huesitos pequeños que se pueden haber fracturado, consolidado de una forma viciosa, es decir, de una forma inadecuada, y eso disminuye el espacio en el túnel del carpo. Los otros son las fracturas del radio distal. Muchas personas se han fracturado y con el tiempo desarrollan el síndrome del túnel del carpo. Si bien, como lo estábamos mencionando aquí con los colegas, esto es la parte distal, si nos enfocamos a lo que es el síndrome del túnel del carpo, pues estas son una de las principales razones. Sin embargo, hay otras razones, como mencionó aquí el doctor, que pueden estar dando compresión a nivel cervical, a nivel del codo, ¿verdad? Y lo que uno tiene que rastrear es a dónde realmente está la compresión, porque casi siempre la sintomatología la vamos a sentir en la mano, ¿verdad? Y en algunos casos, en los casos bastante severos, lo podemos sentir en el codo. Y puede ver la compresión en 2 puntos, no necesariamente solamente en la muñeca. Entonces, por ahí podemos ir descartando situaciones. Sin embargo, hay siempre un desencadenante. No porque tengo artritis reumatoide o tengo una enfermedad del colágeno, voy a tener... Obligatoriamente voy a tener esa sintomatología. Correcto. El muy estrés nos puede estar dando un dolor a nivel cervical, la famosa cervicalgia, la tortícolis, que puede estar compresionando nervios y nos puede estar dando sintomatología similar a un túnel del carpo. Pero eso, ahí entra... Ahí es donde entra, exacto, todos los métodos de diagnóstico que ustedes tienen. ¿Qué métodos de diagnóstico utilizamos? Ya, bueno, la licenciada nos dijo la exploración en fisioterapia es importante cuando llegan por aquel lado, pero en el caso de nosotros, de aquí neurocirugía, ¿qué hacemos para descartarlo o para llegar finalmente a un síndrome del túnel del carpo? Comprendo. Usualmente el estudio que tenemos nosotros a la mano para poder determinar lesión de este tipo de nervios se llaman potenciales evocados. Todo es el grupo que se llama estudios electromiográficos y estudios de potenciales de conducción. Sencillamente lo que estamos buscando es todo nervio lesionado, el cual funciona como un cable eléctrico, lleva y trae voltaje. Si ese voltaje está alterado, eso nos da una pauta del tipo de lesión que tiene. Al medir esos voltajes, y eso lo hacemos con equipo especializado, eso nos da una pauta muy importante, la cual, junto con los hallazgos al examen físico, junto con la observación de la sintomatología en la persona, pueden tomarse en cuenta. En algunos casos, eventualmente se han ido utilizando también otro tipo de estudios, incluyendo ultrasonografía en el área para determinar el volumen exacto del nervio y los espacios, así como estudios mucho más detallados llegando a resonancia magnética, los cuales acá en el país todavía no están muy en boga, honestamente. Bueno, por lo tanto estamos hablando de una electromiografía. Electromiografía. La cual, hasta donde entiendo, es un poquito dolorosa, ¿verdad? Puede haber un poquito de molestia, así es, definitivamente. Pero es algo que se puede tolerar y en algunos casos se le puede ayudar a la persona, incluso medicamentos previos al procedimiento.
Bueno, pero es importante para que le diagnostiquen adecuadamente y no Es vaya de a mucha haber una ayuda, así es. confusión. Arlene, la habíamos interrumpido. A ver, continuemos entonces con los ejercicios o media vez ustedes encuentran que tal vez no es ahí, que puede ser de gran ayuda. Bueno, como les mencionaba anteriormente, a mí me gusta explicarle a mis pacientes, ¿verdad? Y pues ahora a los televidentes, qué es el túnel del carpo, para que estén como bien seguros de qué es y dónde está. Entonces el túnel del carpo, yo lo explico como que es una vainita redonda y en el centro están los nervios, el grupo de los 3 nervios de la mano que vienen desde las cervicales, pero ese centro está lleno de líquido sinovial, que son los que permiten el deslizamiento correcto de los nervios para el movimiento que tenemos en la mano. Entonces, ¿qué es el túnel del carpo? Es la inflamación de esta vainita que los recubre y por lo tanto los nervios sufren literalmente un estrangulamiento. Al tener ese aplastamiento en los nervios, ya la mano comienza a sentirse debilitada. Y nosotros en terapia física somos movimiento, 100% movimiento. Ese es nuestro eslogan. Entonces, cuando dejamos de mover una parte del cuerpo, una parte, en este caso la mano, comienzan a disminuirse, como mencionaba el doctor anteriormente, el tono muscular, el volumen de estos músculos y por lo tanto el movimiento se disminuye en su totalidad, al punto en el que el líquido que está aquí, como no hay movimiento constantemente, ese líquido se petrifica, se solidifica. Entonces al solidificarse comienza y viene la intervención normalmente del cirujano. Ahí es donde vamos a retroceder un poquito y vamos a decir, todavía no hagamos la cirugía. Veamos y hagamos movimientos, hagamos ejercicios para descompresiones de nervio. Como me preguntaba, ¿verdad? Al principio, ¿qué ejercicios se recomienda que hagan en la casa? Bueno, como ya se ha mencionado, que son los componentes de los extensores, de los flexores de mano, entonces los ejercicios que podemos hacer en casa siempre van guiados al estiramiento, a que funcionen para que se estiren completamente y podamos liberar la compresión que existe en la parte de la vaina, para que ese líquido sinovial vuelva a tener movimiento, movilidad, por medio de los ejercicios que nosotros hacemos. Entonces, se descomprime toda la parte del antebrazo, para abajo, para la otro lado del brazo, y así podemos ir haciendo una serie de ejercicios. Hay un ejercicio también que es muy bueno, que es de liberación nerviosa, que es muy suave. Tenemos que tener en cuenta que el túnel del carpo puede ser muy doloroso porque estamos hablando de nervio, y el dolor de nervio siempre va a ser un dolor fuerte, pulsante, quemante, y la sensación de hormigueo o de adormecimiento puede ser en los últimos. Entonces hacemos este movimiento como ondulatorio para liberación de nervio. ¿Ve? Aquí lo podemos ver. De lado se vería como quizás como aquí. Ajá. Si se me corta. El poder hacer eso, ajá, en agua podría ser incluso en mucho agua mejor, ¿no? es muy conveniente. En agua es muy conveniente porque si se fijan son movimientos ondulatorios y suaves. No lo estamos haciendo bruscamente ni como repeticiones de atletas, no. Es una liberación miofacial. Y cuando ya tenemos que no estamos en una etapa muy adolorida, nos podemos poner contra la pared, estirar el brazo completamente y hacer ejercicios de estiramiento, incluyendo los de cuello. Hacemos esto, y si todos lo hacemos en casa, o por lo menos para probarlo de la forma en la que yo lo estoy haciendo, se siente la liberación o la tensión justo en todo el recorrido del nervio, de todo el cuerpo del braquial, del nervio braquial que termina en mano. Estamos haciendo una extensión. ¿Por qué razón el origen de estos ejercicios? Porque trabajamos en cadena muscular. Todos nuestros movimientos se basan en cadenas musculares que comienzan desde arriba hasta de las partes más distales y hacia abajo. Entonces, al trabajar en cadena muscular, el resultado es mucho más rápido y más efectivo
que hacerlo solamente aplicando calor, corriente o cualquier tipo de cosa en el lugar del dolor. Bueno, muy interesante. Definitivamente ustedes tendrían que haber visto acá a nuestras cámaras tratando de hacer esos ejercicios, a mí tratando de hacerlo. Se siente rico. Trate usted también en casa, le va a servir, aunque no tenga adormecimiento de las manos, va a sentir bien delicioso. Bueno, veamos la siguiente cápsula. La doctora Eva Morales, reumatóloga, nos habla sobre cómo diferenciar el síndrome del túnel del carpo de una artritis reumatoidea. Al volver hablamos más sobre medicamentos y otros tratamientos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Eva María Solano de Morales, reumatóloga, y el día de hoy hablaremos sobre la diferencia del síndrome del túnel del carpo y la artritis reumatoide. El síndrome del túnel del carpo se da cuando hay un atrapamiento del nervio mediano. Este nos puede dar dolor a nivel de las muñecas que se va hacia las manos, pero también se puede ir el dolor hacia los brazos. El dolor es como de tipo neuropático, o sea que el paciente siente pesadez, siente adormecimiento, puede sentir ardor. A diferencia de la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, sí nos puede dar afectación a nivel de las muñecas, pero lo que sucede ahí es una inflamación y la muñeca se pone roja, se pone caliente, con coloración como que fuera un tomate. A diferencia del túnel del carpo, que sí no nos va a dar signos de inflamación. Además, la artritis reumatoide nos da afectación a nivel de otras articulaciones, no solamente a nivel de las muñecas, y el paciente amanece con rigidez por las mañanas. La diferencia con el túnel del carpo es que también con ciertas posiciones, cuando un paciente eleva los brazos, cuando dobla las muñecas, este presenta más dolor, puede presentar adormecimiento e incluso se le pueden caer los objetos de la mano. Entonces sí es muy diferente la sintomatología y las causas por las cuales el paciente puede tener estas dos patologías. Si usted tiene dolor a nivel de las muñecas y tiene duda en cuál de estas dos patologías puede ser, le recomendamos que vaya a consultar con un médico. Él la va a examinar al paciente y él va a definir qué tipo de patología es la que tiene y qué exámenes son necesarios para confirmar el diagnóstico. Soy la doctora Eva María de Morales. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día aprendiendo sobre el síndrome del túnel del carpo. Ya escuchamos que es importantísimo los ejercicios, los estiramientos para poder hacer que esos líquidos que están ahí atrapados pues fluyan de una mejor manera y tratar de disminuir la sintomatología. Pero hay un proceso inflamatorio de ese nervio y me imagino ahí que necesitamos también medicamentos antiinflamatorios y probablemente para dolor neuropático, ¿no, doctor? Sí, efectivamente, aunque también hay que acompañarlo de otro tipo de medicamentos. Los AINES son muy buenos para desinflamar. Acuérdense que estamos hablando de diferentes patologías, lo que nos puede estar dando la compresión, y una de estas son las tendinitis. Entonces, está muy bien indicado cualquier tipo de los analgésicos no esteroideos. También puede ir acompañado porque realmente el dolor es un dolor de diferentes causas y de diferentes índoles. Entonces, uno de estos es la inflamación y el dolor que puede estar causando a nivel de los tendones y de los músculos flexores y extensores de la muñeca, y pues la compresión está dañando al nervio. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarle a que el paciente mejore su sintomatología? Pues son los moduladores nerviosos, ¿verdad? Entre estos, las pregabalinas son muy utilizadas. Se pueden utilizar también antidepresivos como la metiltina, carbamazepina. Se puede utilizar ese tipo de medicamentos para ayudarle al nervio a que comience a funcionar de una forma mejor, ¿sí? Porque se distorsiona su funcionabilidad cuando estamos haciendo la opresión, y con esta compresión que le estamos haciendo también estamos provocando una inflamación, y por tanto la conducción nerviosa que estábamos hablando desde el inicio no es del todo buena. Entonces con los medicamentos lo que tratamos de hacer es desinflamar y mejorar la conducción nerviosa, es decir, restablecer la normalidad.
Hay otros medicamentos que podemos echar manos de ellos cuando ya el reposo, ya que lo podemos utilizar unas férulas o muñequeras que se utilizan en principio por las noches, si la sintomatología continúa. Lo podemos hacer también durante el día, ¿ya? Utilizar este tipo de dispositivos con el objetivo de mantener reposo. Acordemos que estamos diciendo que un factor desencadenante es el hiperuso de la muñeca, ¿ya? O las posiciones que nos están provocando compresión o mayor presión en el túnel del carpo, como la posición en esta, de esta que estamos haciendo acá cuando estamos utilizando un teclado, por ejemplo. El uso de dispositivos como las almohadillas para el mouse hacen de que su mano esté en una posición más relajada y no así cuando tenemos el teclado levantado, nos está provocando que nosotros elevemos más las manos. Los dispositivos que se utilizan, por ejemplo, en los escritorios de sacar el teclado por debajo, hacen que la mano esté más relajada. Entonces, estas sintomatologías se pueden disminuir utilizando eso. Y es más, aún cuando llegue un caso quirúrgico, esto hay que seguirlo haciendo. Son adecuaciones que de todas formas habrá que hacer en el lugar de trabajo de los pacientes ya recuperados en el caso de cirugía. Y ya que me mencionó en el postoperatorio, entonces decimos a quiénes vamos a operar por síndrome del túnel del carpo si realmente el manejo al principio es lo más conservador posible. Bueno, como está comentado acá el doctor, tenemos que considerar en todos estos pacientes inicialmente un manejo completo. Ya está diagnosticado, estudios electromiográficos si son necesarios. Ya con el diagnóstico, lo primero, busco corregir la causa de este síndrome, sea por trabajo, sea por actividad física, cualquier otra circunstancia. Ya corregido eso, el siguiente paso es un manejo conservador, 4 o 6 semanas usualmente en promedio. Estas personas que han pasado por este protocolo y persisten todavía con dolor significativo, el cual inhibe las actividades normales de una persona, e incluso en los casos más severos, pérdida de fuerza en lo que es la mano y disminución de la masa muscular, como ya lo había descrito acá el doctor. Estos son los pacientes que más se pueden beneficiar de lo que es un manejo quirúrgico de la compresión del túnel del carpo. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía básicamente es un proceso ambulatorio. El paciente llega a lo que es la institución, el hospital en donde se va a realizar el procedimiento, pasa al quirófano y sencillamente no es tan complejo en el sentido de la preparación que requiere. Solo necesitamos que el paciente colocar anestesia local en el área donde vamos a hacer la incisión en la mano afectada, y además de eso se pueden dar medicamentos para el dolor, así como un poco para la ansiedad por vía endovenosa. Una vez ya tenemos todo esto listo, procedemos con lo que es la incisión en la palma de la mano, lo cual es una incisión pequeña, básicamente de 2-3 centímetros. Llegamos a lo que es el ligamento carpal engrosado, lo identificamos y es este ligamento el cual se mantiene entre las dos porciones óseas prominentes el que está haciendo compresión. Se corta, lo incindimos y eso inmediatamente después de eso verificamos que el nervio ya esté liberado. Vemos también que no tengamos alguna otra probable causa de compresión, como pueden ser ganglios, quistes, cualquier otra anormalidad, y posteriormente se cierra lo que es la incisión mediante sutura quirúrgica. Se coloca un vendaje suave, no excesivamente ajustado, y la persona ese mismo día, después de unas pocas horas de reposo, puede perfectamente regresar a lo que es su domicilio, pasando el resto de su recuperación con medicamentos para el dolor, todo ingerido por vía oral. El retorno a actividades, estamos hablando de que puede variar de persona a persona, pero estamos hablando de un retorno prácticamente de 2 a 3 semanas, dependiendo del tipo de actividad física y de cuánta destreza requiere usted para eso, una vez corregido el dolor. Muy bien, aquí entramos también nuevamente con fisioterapia porque hay que recuperar a ese paciente. ¿Al cuánto tiempo de operado este paciente se va a ver beneficiado de la terapia y qué es lo que hacemos entonces? Normalmente los pacientes después de una cirugía nosotros los atendemos justo el día, o por lo menos eso es lo que les indicamos, el día que se les retiran los puntos, porque a partir de ese día podemos comenzar con las movilizaciones de la cicatriz para que no se le forme ningún tipo de queloide, y se le aplican ultrasonidos para mejorar la circulación en la zona y no permitir que se vea afectada la cirugía por una mala cicatrización. Posteriormente a esto, la cicatrización está en buen estado, comenzamos con las movilizaciones y con la evaluación de sensibilidad para ver si el nervio está correctamente. ¿Cuánto tiempo de terapia más o menos vamos a tener para regresar a ese paciente a su vida laboral funcional normal?
La fisioterapia varía según el tipo de paciente, según el tipo de cirugía, porque me encantaría ver cirugías así como la que el doctor hace, porque he visto unas así, casi en toda la mano, pero va a variar, depende de la evolución que el paciente tenga, de la edad que el paciente tenga, del tipo de colágeno de su piel, entre 2 semanas hasta 1 mes y medio. Excelente, bueno, muy bien. Con esta idea nos vamos a una pausa, pero quiero que vean la siguiente nota, tips de salud, cómo acostumbrarse al ejercicio. Ya volvemos con más. Este día te damos tips para acostumbrarte a hacer ejercicio. Desarrolla un ritual. Para que empezar sea más fácil. Los hábitos son comportamientos que repites una y otra vez, lo que quiere decir que son conductas repetitivas. Si no comienzas consistentemente, no tendrás un hábito. De muchas formas es un simple ejercicio de iniciar cada día. Puedes comenzar usando una frase de motivación, donde especifiques qué día, a qué horas y cuánto tiempo te ejercitarás. Comienza con un ejercicio que sea pequeño. Hay una estrategia que puedes usar. Se trata de la regla de los 2 minutos. Es muy simple. Debes enfocarte en encontrar una forma de comenzar en 2 minutos, en lugar de preocuparte por todo el ejercicio. ¿Luchas por encontrar la motivación para correr? Llena una botella de agua y ponte los tenis. Eso es todo lo que tienes que hacer para considerar el ejercicio de hoy un éxito. Enfócate en el hábito primero y en los resultados después. Lo más importante al principio es establecer una rutina a la que quieras adherirte, no los resultados que obtengas. En otras palabras, los primeros meses es más importante no perderse los entrenamientos que hacer algún progreso. Una vez que seas el tipo de persona constante, podrás preocuparte por mejorar. Recuerda que sin el hábito, todo esfuerzo será inútil. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la sección de mitos y verdades de la medicina. Usted la conoce, nosotros ponemos el enunciado y nuestros especialistas se encargan de desmentir o de ratificar el mito. Veamos el primero de ellos en relación al síndrome del túnel del carpo. Este nos dice, después de la cirugía, la movilidad de la muñeca se dificulta, doctor Alexander. No tiene que ser así, si puede haber debilidad, quizás sea por el dolor posquirúrgico. Eso es limitado, debe resolverse en 24 a 48 horas máximo y posterior a eso la recuperación debe iniciar inmediatamente. Muy bien, entonces es falso. Veamos el siguiente, nos dice el síndrome del túnel del carpo es causado por usar la computadora. Arlen. Pues no debería de ser, ya que si utilizamos todas las herramientas y la ergonomía en el uso correcto de una computadora, no tendría por qué causarnos ningún problema a nivel de túnel del carpo. Si lo ocupamos de manera incorrecta, probablemente sí. Ya nos decía el doctor Juan Carlos que todo aquello que nos obligue a poner las manos muy así, definitivamente es lo que puede ocasionar este problema. Gracias, Arlen. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, para su rehabilitación solo se requieren ejercicios sencillos. La mayoría de ejercicios que se utilizan para su rehabilitación son sencillos, no son algo que sea muy sofisticado. Sin embargo, pues los fisioterapistas, igual que los compañeros de rehabilitación, saben de que necesitan más que ejercicio, algunas otras cosas que nos pueden ayudar a disminuir el dolor y evitar los síntomas. Pero sí, la mayoría de ejercicios son sencillos, no son tan complejos. Muy bien. Vamos a ver, doctor Alexander, dice, al realizar la cirugía ya no voy a poder hacer fuerzas con la mano. Falso. El objetivo de realizar la cirugía es que usted recupere funcionabilidad y que recupere su autonomía y pueda realizar todas las actividades que previamente no había podido hacer, no hacerlo a usted un inválido. Muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, ¿el síndrome permanece para toda la vida con el paciente, doctor?
No, siempre y cuando se le dé un buen tratamiento, el tratamiento adecuado y en el momento oportuno, sí. Hay momentos en que sí puede ser persistente, ¿verdad? Cuando ha habido un mal tratamiento o cuando la persona ha pasado por mucho tiempo con esto y puede haber daños permanentes en el nervio. Estamos hablando de cosas muy crónicas, pasados muchos años, y que a la hora de recibir el tratamiento sí ya no fue oportuno tener un buenos resultados. Sin embargo, no es del todo cierto que va a permanecer toda la vida. Muy bien. Bueno, veamos el que sigue. El que sigue nos dice: el síndrome del túnel del carpo afecta las actividades de la vida diaria de quien lo padece, licenciada Arlen. Sí, el síndrome del túnel del carpo afecta mucho, ya que uno de sus mayores síntomas es la debilidad, la pérdida de fuerza. Entonces no podemos hacer incluso actividades sencillas como abrir un bote o hacer actividades con las manos. Es muy dificultoso poderlas hacer y sí afecta mucho. Muy bien, esto sí es real. El siguiente nos dice: se necesita más de una cirugía para terminar con el problema, doctor Alexander. Si su diagnóstico fue hecho apropiadamente desde el inicio y su cirugía se ha realizado de la manera adecuada por un especialista con experiencia en el área, no. Una sola cirugía debería resolver su problema. Muy bien, por lo tanto esto no es cierto. Veamos el que sigue. El mito que sigue nos dice: se presenta más al practicar deportes que involucran la mano, doctor Juan Carlos. Sí es posible que se desencadene por lo mismo que hemos dicho. La inflamación de los tendones nos puede causar compresión en el túnel y esto afectar al nervio. Entonces sí es posible que eso, pero no necesariamente así va a ser. Con todas las personas que practican deporte, siempre hay una pequeña fracción que sí pueden tenerlo, pero no quiere decir que esa sea la regla. Bueno, pero también ahí viene, si hablamos de deporte, también ahí viene el hecho de que el deportista tiene que estirar tanto antes como después. Correcto. Por lo tanto, no debería. Sí, una buena higiene deportiva es lo principal para evitar cualquier lesión deportiva. Así es. Bueno, veamos el último. El último nos dice: ¿el uso de férulas puede aumentar el dolor, Arlen? Sí, el uso de férula puede aumentar el dolor porque, como lo dijimos anteriormente, muchos de los problemas que causa el túnel del carpo es la falta de movilidad por la disminución del tono muscular. Entonces, al poner una férula, cuando el médico la recomienda normalmente por horas para dejar un tiempo de relajación en la mano, y tiene que ser una férula diagnosticada, específica, con un nivel de amplitud articular en donde haya realmente una liberación del nervio. Si esta no es correcta, puede afectar mucho más de lo que podría tener la mano libre, y además el uso es por horas, pero como la gente muchas veces se siente cómoda con la férula, la usa permanentemente, incluso para dormir y para bañarse. Bueno, no es entonces correcto. ya lo escucharon, esto es importantísimo que le quede claro. Si le dejan una férula, pues tiene que ser la que le haya diagnosticado su médico. Deje de inventar usted si no se la han dejado, porque puede hacerse más daño. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdades. Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, definitivamente ha sido un tema muy interesante en el que hemos aprendido, siento yo, muchísimo, y hay algo que tenemos que tomar en cuenta también y que no lo hemos mencionado. Me decía el doctor Alexander que existe también algunas patologías que son como mayor predisposición o que pueden darnos este problema, doctor. Así es, cuando estamos hablando, ya hemos comentado esto, túnel del carpo está hablando el hecho de que hay un nervio bajo compresión, el cual está sufriendo, tiene poca irrigación, compresión constante, es lesionado y genera dolor. Pero así también hay otras enfermedades, las cuales tienden a relacionarse a lesión inespecífica de nervios. Todos hemos conocido en algún momento una persona con diabetes.
Diabetes es una de las enfermedades que más lesiones nerviosas de tipo inespecífico puede generar. Así también tenemos el caso de enfermedades debilitantes. Muchas personas que están en tratamiento por algún tipo de cáncer, recibiendo quimioterapia, radioterapia o alguna otra medicación, pueden presentar así también síndromes y neuritis dolorosa. Todo esto debe ser descartado y tratado antes de honestamente pensar en que una cirugía va a poder corregir un problema que tiene una base y un trasfondo mucho más complejo. Muy bien, por lo tanto también eso es de tomarlo en cuenta, ¿sí? Así es, Dentro de la misma definitivamente. historia clínica del paciente y la evaluación hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que sí esté coincidiendo, pero ya hay una patología más grave de base que a lo mejor no va a permitir que la recuperación sea Así es. tan rápida o tan completa como la esperaríamos. Eso es lo más importante. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final a la población? Bueno, el síndrome del túnel del carpo es más común de lo que nosotros pensamos. Sí está relacionado con la ocupación que nosotros realizamos a diario, amas de casa, personas de oficina, en el caso de los odontólogos. Hay ciertas profesiones que sí están relacionadas con esto. Hay que prestarle atención. En el consultorio a diario uno recibe pacientes con diferentes grados de enfermedad o de severidad del cuadro. Sin embargo, casi siempre uno llega a un paciente que está muy mal de su patología, tiene una severa complicaciones ya de esto, hay atrofia, la mano se ve muy plana, hay mucha debilidad y pues uno siempre se pregunta por qué llegar hasta estas instancias, porque si ha llegado hasta ese punto es porque en realidad ha venido evolucionando esto de poco en poco y se causa mucha incapacidad. Entonces, hay que tener en cuenta que si los síntomas aparecen, hay que tomar las precauciones, las medidas que nosotros hemos mencionado al momento, y si eso no les funciona, por favor, consulten con alguien que les pueda solucionar su problema. Excelente. Vamos a ver, Arlen, el mensaje que usted quiere que le quede a la población hoy día. Bueno, pues el mensaje que podemos traer los fisioterapeutas a la población es que sepamos que hay síntomas, hay signos antes. No todo es tan severo desde el principio. Tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, tenemos que aprender a saber qué es lo que nos está sucediendo. Si nos duele mucho el cuello, pues atendámonos. Si nos duele mucho la espalda, atendámonos. Si sentimos adormecimiento en la mano y cada vez es más, no le demos más largas. Atendamos nuestro cuerpo, escuchémoslo y así podemos quizás evitar llegar a un nivel de enfermedad de túnel del carpo a un nivel extremo. Su mensaje chiquitito, ¿ya? Muy pequeño. El túnel del carpo se puede prevenir. Comencemos entonces con salud laboral, salud con el deporte, eviten estas posiciones estrenosas y cuando sea necesario, por favor, estamos a sus órdenes, pida consejo y estamos con la mejor disposición. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Arlen, Juan Carlos, Alexander. Bienvenido, pues de verdad, y que no sea la última vez que nos acompañe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana nos vamos a los ojos. Vamos a hablar de la hipermetropía, así que no se lo pierdan. Por hoy, que disfrute su miércoles y que Dios me los bendiga. Algunos de los consejos que debes tomar en cuenta para evitar el síndrome del túnel del carpo son los siguientes. Evita levantar cosas muy pesadas, a menos que sea extremadamente necesario. En caso de hacerlo, lo mejor será que cuentes con los elementos de seguridad adecuados para proteger tus muñecas o pide ayuda a alguien más para levantarlos. Si trabajas con la computadora, emplea almohadillas acolchonadas en las que puedas apoyar la muñeca al momento de sostener el ratón. Así te aseguras de no realizar por tu cuenta la fuerza necesaria para sostenerla firme. Estira las muñecas de manera regular durante la jornada de trabajo. Una forma de hacerlo es juntar las palmas de la mano frente al pecho, con los dedos apuntando hacia arriba, y luego levantar lentamente los codos hasta sentir un leve tirón en las muñecas, manteniendo la posición por 20 segundos.